Bueno, continuamos con las actividades paralelas de la nueva edición de Nocturna, que como sabéis, aunque ya hemos tenido el fin de semana una serie de programación dentro del pre-Nocturna, hoy es cuando comienza ya la tanda fuerte en las proyecciones esta tarde en los cines Palafox. Este año hemos decidido darle más importancia al tema de los efectos especiales, sobre todo en la parte de los actos que vamos a realizar durante toda la semana aquí en la FNAC Callao. Tuvimos el pasado sábado una excelente prueba en vivo, yo diría un masterclass total que realizaron los amigos de Bean Studio FX, que realmente fueron un aperitivo increíble para lo que nos va a ofrecer tanto la mesa redonda de hoy, que yo estoy realmente increíblemente contento de tener a mis compañeros Domingo y Antonio aquí a mi lado, como la que vamos a celebrar también pasado mañana, el miércoles, creo, si no recuerdo mal, tengo ahí el folleto, creo que también es a las 12 de la mañana, también de dos grandes monstruos, esos sí que son monstruos. Vosotros también, pero creo que también estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Que son dos grandes monstruos de los efectos especiales, que son Arturo Balseiro, entre otros, pues por ejemplo, Goya por Eva, y no sé cuántos premios más. Ha trabajado desde El laberinto del fauno, Espinazo del diablo y otras muchas películas. Actualmente ha rodado hace unos años Lobo de Agra, por ejemplo. Y también tendremos junto a Arturo los representantes de Artefacto. Artefacto, que tendremos a Juan Ardura y a Tomás Gómez. Esperemos que vengan los dos, igual solo puede venir uno de los dos, depende, porque están realmente bastante ajetreados con unas historias que les han surgido en los últimos meses que les quita todo el tiempo, pero me han confirmado que uno de ellos por lo menos sí que va a estar pasado mañana en la mesa redonda para hablar también sobre todo lo que es el tema de efectos especiales. Un tema que hoy nos viene genial, que estos chicos que tienen 20 años, que son jovencitos, han dicho, vamos a hacer un fanzine. Y han hecho un fanzine de, 10 páginas, ¿no? La verdad es que cuando supe lo que iban a hacer, bueno, lo que habían hecho ya, porque ya lo tenían hecho cuando me lo comentaron, y estos meses o estas semanas que he estado leyéndolo, he estado increíblemente satisfecho de lo que he podido ver en este libro. Bueno, vamos a lo que nos toca realmente, lo que interesa hoy. Tenemos a mi izquierda a Domingo Lizcano y a mi tocayo Antonio Gacinuño, que se han atrevido con un tema que creo que era bastante todavía inédito en la bibliografía española referente al séptimo arte. En concreto, los efectos especiales. El libro lo podéis ver, Los alquimistas del séptimo arte. 10 años han estado con él. Creo que nos van a contar muchas anécdotas de estos 10 años, de cómo surgió, por qué surgió, qué es lo que ha quedado fuera, qué es lo que ha quedado dentro. Dentro ha quedado mucho, porque podéis ver que son 500 páginas prácticamente, en la que realmente es meterse en el mundo del libro, es meterse no solo en el mundo de los efectos especiales, sino meterse en la vida de mucha gente, muchas familias, muchos artesanos, muchos atletistas, carpinteros, gente que ha trabajado en todos aquellos aspectos, todos aquellos gremios artísticos que normalmente quedan un poco ocultos cuando hablamos de las películas y nombramos pues, a los actores, a los directores, incluso a veces se habla de quién es el director de fotografía o la banda sonora y nos olvidamos de grandes maestros del cine, porque son grandes maestros del cine, pero en el fondo unos humildes artesanos que Antonio y Domingo han estado durante 10 años estudiando, pero yo creo que persiguiendo, amando, y ahora han reflejado en un libro que lo que sí que hay que decir, y no solo comentarlo en el tema que cuando presento el libro decir comprarlo, hay que comprarlo, otros también por supuesto, pero se lo han editado ellos. Creo que es fundamental que nos cuenten por qué se han atrevido con este tocho de 500 páginas. Y vamos a empezar, porque yo me callo, que sabéis los que me conocen, que me pongo a hablar y me tiro aquí la hora hablando. Vamos al grano. Lo principal, contarnos cómo surgió el proyecto. Bueno, este libro, desde luego, hay dos técnicos, dos personajes que son fundamentales, y es Juan Piquer y Emilio Ruiz. Sin ellos no hubiera sido, creo, posible el que nos hubiéramos atrevido a hacer este libro. Ellos fueron los primeros que en las charlas que teníamos cierta amistad, trabajamos con ellos en algunas ocasiones, y ellos nos fueron contando historias de sus rodajes, historias de otros técnicos, y ahí empezó un poco el comienzo. O sea, recopilábamos esas historias y al principio, bueno, simplemente las oíamos, y con el tiempo decidimos plasmarlas en papel, para que no se olvidasen, porque veíamos que esas historias iban a perder. Y ahí surgió un poco el comienzo. O sea,
con más tiempo, a principio sin idea de hacer un libro. Luego ya sí vino la idea de hacer un libro. Dice, este libro, estas historias que nos han contado y que nosotros los tenemos en folios, hay que hacer un libro, hay que hacer algo. Y bueno, aquí tenéis el libro, 488 páginas, yo creo que de historia del cine, historia de los efectos especiales. Sí, más o menos fue así el comienzo. La suerte que tuvimos es de poder trabajar con algunos veteranos de efectos especiales, bueno, no solo de efectos, de todos, a principios de los 90. Pues la gente mayor en general suele ser bastante batallitas de contar sus historias, pues en los años 50, en los años 60. La gente de cine es igual. Los abueletes, y tuvimos la suerte de coincidir en rodajes con gente de esta, y claro, pues era fascinante las cosas que contaban. Pues sí, cuando estábamos en el CID, yo con Sergio Leone en Almería, no sé qué, contaban historias de esas, de efectos decorados, maquetas que habían hecho. Y bueno, pues nosotros que éramos más jovencitos, al principio todo eso nos emocionaba mucho, qué suerte estar trabajando con esta gente. Al principio no pensábamos escribir un libro, ni mucho menos. Lo que pasa es que fue un poco por acumulación de todas esas cosas, y sobre todo por Juan Piquer, como ha dicho Antonio. Hubo una época en la que visitábamos mucho a Juan Piquer en su oficina en calle Pradillo, y teníamos una buena amistad con él. Y Juan Piquer era muy de charla, era un gran conversador, le gustaba mucho hablar de sus películas y de anécdotas que le habían contado otra gente, de Emilio Ruiz, de Prosper, de no sé quién, de no sé cuántos. Y sobre todo que tenía en su oficina muchísima documentación, fotos de rodajes, de cómo hizo sus películas, dibujos, ilustraciones, y él nos lo enseñaba, nos lo dejaba. De hecho, le hicimos una página web, a Antonio y yo, un poquillo simplona, un poco feucha, porque no teníamos ni idea de cómo hacer páginas web, pero había tanto material que dijimos, esto hay que enseñarlo. Y aunque fuese con el formato más simplón del mundo, hicimos una página web mostrando, escaneando, y fue ahí cuando empezamos a pensar, joder, si es que habría que hacer un libro con todo esto, se podría hacer un libro. Y yo una vez le comenté a Juan Piquer hacer un libro sobre él, pero él se negaba a todas esas cosas, decía, déjate, no, ni se os ocurra, que no. Y luego, pues hablando, dijimos, pues de efectos especiales, pues ya que conocemos a fulanito, menganito, trabajamos con Emilio Ruiz, como ha dicho Antonio, tuvimos la suerte de estar con él, que era otro abuelo batallitas, el maquetista Emilio Ruiz, bueno, que empezó en los años 40, y luego ya fue como... Luego ya decidimos ya ir a buscar a técnicos, o antiguos técnicos, ya jubilados muchos, algunos incluso por el camino han ido desapareciendo. Y bueno, ya ha sido como una cosa, dice, vamos a buscar a fulano de tal a ver si está vivo. O sea, ya no solamente era las historias que nos venían a nosotros, sino ya íbamos buscando nosotros esas historias. Entonces, era ya recopilar información de datos, de fotos, de material. También nosotros trabajábamos también en el mundo de los efectos, con lo cual íbamos recuperando cosas que caían en nuestras manos o que veíamos que posiblemente se iban a destruir, y las íbamos recuperando, con lo cual ha sido, pues bueno, una acumulación de información, de datos y de material, con lo cual ya ahí ya se empezó a generar ya lo que fue el libro, el posible libro. Y bueno, seguimos con ello. Pero a la vez tampoco es que seáis unos amateurs aficionados al género o al cine, que fuisteis preguntando a los artesanos, buscándolos. Vosotros mismos sois técnicos y escultor también, ¿no? En tu caso también eres escultor de efectos especiales, y habéis trabajado en el taller, por ejemplo, donde creo que os conocisteis, supongo, sí, ¿no? En el de Colin Arthur. El de Colin Arthur. Y habéis luego trabajado varios años en televisión, en programas, en concursos como el Gran Juego de la Oca. Sí, Inocente también. Contad un poco cómo os introdujisteis vosotros mismos también en el mundo de ya profesional del tema de efectos especiales. Yo empecé justo con Juan Piquer, porque yo quería entrar en el mundo del cine, me gustaban mucho los efectos especiales, se me daban bien las manualidades, y a finales de los 80 realmente no había nadie en España haciendo cine de efectos salvo Juan Piquer. Y fui a verle un día a su productora, le llevé unos dibujos de unos dinosaurios y cosas de estas. Y la verdad es que se portó muy bien conmigo. Estuve un par de meses trabajando con él en plan becario, dibujando storyboards, haciéndole ilustraciones para un proyecto que tenía. Y él me puso en contacto con Colin Arthur, el técnico inglés de efectos especiales que tiene su taller aquí en Madrid.
Y ahí empecé en el 90, como ayudante de efectos especiales. Luego vino Antonio al poco tiempo después y allí nos conocimos. Sí, sí, los conocimos allí en el taller de Colin Arthur. Yo anteriormente, la verdad es que yo profesionalmente entré directamente en el taller de Colin Arthur. Anteriormente había trabajado en plan amateur, como todos, yo creo que todos los que intentamos, o la mayoría de los que intentamos entrar en el mundillo del cine, y haciendo pues eso, cortos, con amigos. Recuerdo un gran amigo que ahora ya, vamos, que está afuera, que es Manuel Sánchez Fraguas, que Carlos se recordará, haciendo cortos. Entonces yo hacía la parte, intentaba hacer un poco los efectos. A ver, los efectos que en los años 80, 90 se podían hacer en plan amateur, sin medios, porque no había ni medio, ni nada, ni conocimiento, no como ahora que pulsas un clic en el ratón y en internet tienes en YouTube 1001 formas de hacer los maquillajes y tal, pero entonces no había. Y en un viaje a Sitges, al Festival de Sitges, en plan de turismo y de visita y de ver cine como aficionado al cine fantástico y tal, ahí en una exposición que tenía Colin, que iba de jurado además, pues le conocí y ya me ofrecí, le enseñé algunos trabajos y tal, y me dijo, pues vente por el taller, y una vez que entré por esa puerta ya pues me tiré unos años ya trabajando allí en el taller. Y allí nos conocimos, y allí pues seguimos trabajando y continuamos la amistad, y bueno, aquí estamos todavía. El libro, nada más empezar a ver, incluso ver el índice, ya se nota que habéis intentado hacer, o no, lo habéis conseguido, una visión cronológica del cine, de los efectos especiales, porque hablamos desde el origen del cine mudo hasta la actualidad. Si queréis comentar un poco, porque sí que va muy claro el tema de por capítulos, se ve muy bien cuando llegan los primeros años 30, luego se pasa a los años 40 o 50, el fantaterror de los 70, y sobre todo en las últimas décadas es la irrupción del ordenador y la parte digital, que es donde sí que se nota en el libro un cambio en el tema del tipo de entrevistas y de reflexión que hacéis sobre el cine. Parece como, no diría más pesimista, ¿no?, sino como un punto de vista más nostálgico, quizás, ¿no? Habláis un poco más de lo que fue. Pero, Entonces, mi pregunta, si es que es una pregunta, me gustaría que hablar un poco de cómo habéis desarrollado los capítulos del libro para poder extractar tanto material. Si en la parte de actualidad, cómo ha influido el tema del ordenador y el tema digital en los... Bueno, lo hemos enfocado, pues eso, un poco que fuera una historia cronológica, o sea, que desde los primeros años del cine mudo hasta la actualidad, un poco viendo el desarrollo de esos efectos especiales y bueno, básicamente eso. Entonces, sí es verdad que a lo mejor se nota mucho que o profundizamos mucho en la parte de los años 80 hacia atrás. Quiero decir, también es porque es más artesanal ese tipo de efectos, ese tipo de cine, que además ese es el que nos gusta a nosotros. Ahora ya con las nuevas tecnologías y sobre todo con el ordenador, como que se ha quedado todo, que son como demasiado fríos esos efectos especiales. Al fin y al cabo no dejan de estar, se hacen en una pantalla de ordenador. Y bueno, sí es verdad también que nosotros a lo mejor tenemos o no hemos profundizado tanto en algunos aspectos más tecnológicos porque se nos escapa de las manos. Nosotros no podemos decir, pues el programa tal fue tal, funciona así porque nos escapa, porque nosotros somos más artesanales. Pero yo creo que está bien compensado uno con otro. Sí, por supuesto. Yo decía no tanto en que no había contenido, todo lo contrario, sé que hay mucho contenido, sino en el cómo lo habéis reflejado. Se notaba de mi punto de vista, leyéndolo, decía como que estabais un poco diciendo, ¡jo, qué pena! Tengo que hablar ahora de esto y a mí me gustaría volver a hablar de lo otro. Porque, claro, por eso mismo, porque nosotros somos más de trabajar con manos, de lo más artesano que las nuevas. Y evidentemente hay capítulos increíbles. Que por otra parte no estamos en contra de ellos, porque además... sí, están todos reflejados. No, y además que hoy en día unos se apoyan en otros, o sea que no es que porque los efectos que se hagan en ordenador van a ser peor ni mejor que los, simplemente, bueno, es otra forma de hacer, que los hacen estupendamente y tal, y quedan fantásticos, y hay cosas que entonces no se podrían hacer. Pero, no sé, el sentimiento ahí está un poco todavía de ensuciarse uno las manos. No sé si es un poco lo que quería decir. Sí, los últimos capítulos, incluso antes de los ordenadores, seguramente se nota un poquito más. Digamos que nuestra opinión
Los primeros, todos los capítulos desde el cine mudo hasta los 80 o finales de los 80 han sido un trabajo de investigación, en parte que hemos buscado en libros, en bibliotecas y todo esto, y las entrevistas. No hemos reflejado mucho nuestra opinión, porque realmente lo que hemos hecho ha sido transcribir las historias que nos han ido contando. Como a partir de los 90 nosotros trabajamos en efectos especiales, pues ya se va filtrando un poco nuestra opinión, nuestro sentimiento y nuestros amores y nuestros odios, entre comillas odios, porque no es odio. Entonces, lógicamente, cuando llegamos a la irrupción de los efectos digitales, que son fantásticos y maravillosos, a mí me encantan, cuando se utilizan bien, como todo, pues sí, seguramente se nota un poco que nosotros no somos de efectos digitales, nosotros somos de efectos tradicionales. Entonces, la irrupción de los efectos digitales ha hecho que desaparezcan algunas artesanías que a nosotros pues, nos gustan mucho, que particularmente son muy bonitas. Lógicamente están ya superadas y con ordenador se hacen cosas súper espectaculares, lo cual no hace que las películas sean mejores, en mi opinión. Algunas son muy buenas y otras son horrorosas y están llenas de efectos digitales por todas partes. Entonces, bueno, pues seguramente al ir contando eso también pues se nota un poquito. De todas formas, los efectos por ordenador están ahí, se merecen un respeto. Hay gente, yo conozco gente que trabajan en ellos, tengo algún amigo, y bueno, pues hacen trabajos estupendos. Otra cosa es luego ya a nivel de producción o de dirección o de guión, pues la gente que tenga la responsabilidad de llenar una película de 1000 cosas de esas, o simplemente de producción. A mí me ha ocurrido muchas veces, o sea, yo haciendo presupuestos de trabajos, muchas veces que los clientes han dicho, no, ya lo hacemos en postproducción, ya lo haremos en postproducción. Oye, esto te lo podemos hacer nosotros, tal, porque muchas cosas que luego se han hecho en postproducción, nosotros las podíamos haber hecho, tienden a pensar que es más barato y en la mayoría de los casos no sale más barato. No quiero decir que los que hagamos las cosas a mano seamos muy buenos y lo hagamos todo muy barato, en absoluto. El problema que ocurre con los efectos digitales es que normalmente se deja demasiado para postproducción y al final resulta que no te lo hace uno ni dos, sino que tienes que contratar a 8, 10, 20 personas y al final se complica muchísimo la cosa. Y yo he trabajado en varios proyectos en los que al final se les ha embrollado tanto que les ha salido, pero carísimo, más del doble de lo que habían pensado los digitales cuando habían tirado lo tradicional por hacerlo digital, que era más barato. Al final les ha salido, bueno, el tiro no por la culata, les ha explotado la escopeta en la cara. Pero bueno, está de moda y es lo que la gente quiere. Nos habéis adornado un poco el escaparate. Contad un poco qué Sí, piezas, porque no son nada... Son cosas que son de museo, cosas que nos han ido apareciendo en estos años de búsqueda. Vamos a empezar también por orden cronológico, seguramente la espada. Esa espada la compramos en... Esta sí, espada cógela. fue Una espada trucada. Una espada trucada. Pruébala. ¿Veis que tenéis, aquí veréis un rebaje y este rebaje es para que entre la punta. Entonces, cuando el actor recibe aquí el espadazo, entra, parece que ha entrado, pero se ha quedado aquí a mitad. Entonces, pues es una espada trucada, es una espada de los años 50 o 60, posiblemente de las películas que se hicieron del Cid, que son de esas medievales que se construyeron aquí. Y bueno, pues... Esta la compramos en una casa de atrezo que cerró sus puertas hace 6 años o por ahí. Al lado de la Plaza Mayor. Y vendían un montón de cosas de estas que tenían de atrezo de películas, pues bueno, todas esas. También una espada de la caída del Imperio Romano, además son reconocibles, igual también trucadas, porque si veis la empuñadura lleva una forma de águila, pues esa también aquí tenemos. Y bueno, de diferentes ejércitos medievales que seguramente se habrán utilizado no solamente el Cid, sino cualquier otra película. Luego están las manos estas que habéis visto antes. Estas, cuenta tú la historia porque te las dio a ti Osorio. Estas son un regalo de Osorio, esta junto con una de las calaveras y una maqueta de uno de la serpiente de mar, una de las María de la serpiente de mar. Lo que pasa es que la serpiente de mar estaba tan mal, tan estropeada que esa no ha llegado, digamos, a la actualidad. Está hecha de una especie de caucho
muy aceitoso, caucho de goma, y esto ya no se utiliza, pero en los años 70, como no existiría seguramente aquí, bueno, existiría, pero no aquí en España, el látex, como ahora todos conocemos. Entonces, lo que hacían era, pues con caucho, harían los moldes de escayola y caucho, que es goma, al fin y al cabo es goma, pues lo hacían en líquido y luego se solidificaba. Y entonces es muy aceitoso, ahora no lo parece, porque la hemos secado, pero rezuma como un líquido y luego huele, si la tocáis. Sí, podéis tocar. Huele bastante, la verdad es que hay que tenerlo. Se nota. Sí. Pero son originales de los 70, o sea que... Llevaría los figurantes que iban vestidos con las capuchas para... O seguramente para los planos esos en los que salía atacando a la chica, a Lone o cualquiera de estas chiquitas guapas que había en esa época. Pues eso, vamos, nada, a mí Osorio me lo regaló, le conocí en los años 80, me lo presentaron un amigo, que este amigo iba para hacerle una entrevista para la revista Fangoria y entramos en su estudio, que lo tenía aquí en el centro de Madrid, por la parte de detrás. Huele, ¿verdad? Cines Lunas y tal. Y en su estudio, que era fantástico, como había dicho aquí Antonio Mañach, y tenía. Y entonces, así comentando que bueno, pues que a mí me interesaban mucho los efectos especiales y tal, y que bueno, en el futuro quería dedicarme a ello, pues me dijo, pues mira, tengo unas cositas por aquí que me están sobrando y tal, y que no me... Dice, pues toma, llévatelas y tal, y eran pues estos 2 manos, la cabeza, una de las calaveras y una marioneta de la serpiente de mar. Y bueno, pues hasta aquí han sobrevivido. Comentando un poco lo que ha dicho Antonio, eso que le dijo Osorio de llévate estas cosas que me están sobrando aquí. La verdad es que en estos años nos hemos encontrado con algunos casos realmente insólitos, alarmantes y que nos han hecho temblar de miedo. La cantidad de cosas que se han tirado a la basura. En este país nunca hemos tenido, bueno, tampoco en Estados Unidos. Allí tienen la suerte de que ha habido coleccionistas que han estado guardando estas cosas, pero aquí se ha tirado absolutamente todo. De hecho, por ejemplo, estas cosas que tenemos de Juan Piquer, estas son las garras que se utilizaron en la grieta, que tienen un pequeño mecanismo, son con cable, como veréis aquí. Esto es látex, ya látex más moderno, ¿no? De finales de los 80. Y estos son los frenos de bici típicos, cables de bici. Entonces, tirando de aquí, pues ya no tienen movilidad. Es posible que ya no tengan ni el muelle ni fuerza. Pero claro, ya esto no tiene... se supone que esto hacía un poco así. Sí, ya no tiene fuerza. El submarino es de Supersonic Man. Sí, este es uno de los submarinos que sale en Supersonic Man, que sale, creo que sale del submarino grande, que también lo tenemos. Todas estas cosas las tenía Juan Piquer en Pradillo y un día le estábamos ayudando a hacer allí limpieza y más o menos nos dijo, bueno, todo esto lo vamos a tirar. No, ¿qué dices? ¿Cómo lo vas a tirar? Y la maqueta de la nave espacial de Supersonic Man, que es... Aprovecho que está comentando lo de la maqueta, dilo. lo digo porque creo que sí que vale la pena ya anunciarlo, porque es que tanto Domingo como Antonio, junto con una gran cantidad de artesanos del cine fantástico español, me encanta lo siempre decir cine fantástico español, me recuerda cosas mías de otros años, han montado una maravillosa exposición, Daganzo, un pueblo de cine, que se va a poder ver aquí en Madrid, en la capital, a finales de junio en la sala Ultravioleta. Está justo en pleno Rastro, al lado del Tirso de Molina. Es una escuela de fotografía con una sala increíble y que vamos porque me he involucrado, es normal que me involucre cuando me cuentan cosas como esas. Vamos a adornar absolutamente toda la escuela con miles de objetos, bueno, miles, unos cuantos, decenas, tampoco hay que exagerarse. La exposición se ha podido ver ya en Daganzo, tuvo un gran éxito hace apenas, en abril fue cuando la conocimos, y entre las piezas que hay, Domingo ha cedido, puedes comentar un poco si quieres. Sí, pues Juan Piquer, están también el submarino grande de Supersonic Man y la nave espacial. Pues eso, todas esas cosas que él había pensado tirar a la basura. Y muchas más. Hay un bebé también de la grieta, que es un bebé mutante de los monstruitos. También tiene sus mecanismos y sus varillas que se ven, ¿no? Como moviendo artesanalmente todo aquello tenía vida y la verdad es que se veía muy bien por cámara.
Y luego nos hemos ido enterando de muchas otras piezas que la gente ha tirado. O sea, entrevistando a fulanito, a menganito, la mayoría de la gente no tiene nada. A lo mejor se han quedado en su casa con un recuerdo. Dice, pues yo tengo una escopeta de aquel western que hice con Alain Delon, o yo tengo un cuchillo de Conan, o ese tipo de cosas. Pero cositas pequeñas. Lógicamente la gente no va a llevar a su casa una maqueta ni un monstruo. Eso lo tienen en el taller, y cuando los talleres de los veteranos cerraron a mediados de los 80 finales, todo eso se fue a la basura directamente. Cosas, o sea, absolutamente maravillosas. Muy poquitas cosas se han librado. De las que tenía Basilio Cortijo, un técnico de efectos especiales, hay 2 o 3 cositas que también a lo mejor... Hay un tren, una maqueta de un tren de películas del oeste, una avioneta, una maqueta en avioneta... De la batalla de las Ardenas. Hay una de la batalla de las Ardenas. Y 4 o 5 cosas, pero vamos, la mayoría se ha tirado. Tener en cuenta que no solamente ya piezas, es que muchos técnicos ni siquiera tienen fotografías o las han tirado. Quiero decir, fotografías de sus rodajes y tal, vas a buscar y dices, no, era un trabajo más y nosotros no sacábamos fotos porque eran trabajos que, por otra parte, es bastante comprensible. Pero claro, visto hoy en día, dices, pero ¿cómo no tienes una foto de todos estos trabajos? Y estas cosas que se pierden. Pero era una cosa que ellos no le daban mayor importancia. Es decir, que si... Además de fotos que se puede guardar y no ocupan espacio, pues y eso no lo han guardado, imaginaros pues todos estos trastos que al final ocupan un espacio y que si no tienes una nave o un taller, pues ahí se quedan. Y entonces que bueno, que por otra parte ya os digo que ha ocurrido, y ocurre ese tipo de cosas. Por eso nosotros, una de las cosas que nos planteamos era intentar recuperar, siempre y cuando podamos y tenemos espacio, pues recuperar estos elementos para que luego en exposiciones o en muestras y tal se puedan ver y la gente lo pueda disfrutar. Por lo menos en el libro lo que hemos querido es contar la historia de toda esta gente y por lo menos que quede constancia de que existieron. A mí, uno de los motivos por los que yo me dedico a efectos especiales es que yo cuando era un adolescente, tenía 15 o 16 años, yo quería ser dibujante de cómic, soy muy aficionado a los cómics, y yo iba al Círculo de Bellas Artes aquí en Madrid a dibujar figura humana. Hicieron allí una especie de conferencia sobre el mundo de efectos especiales, que yo lo conocía pero muy poquito, era fan del cine y del género fantástico sobre todo. Y fui allí... Y había las conferencias las dieron varios profesionales de efectos especiales españoles, de maquillaje, de pirotecnia, y estaba Francisco Prosper, de maquetas. Y de pronto empezaron a poner ahí fotos de los trabajos que había hecho con Ray Harryhausen, y yo me quedé alucinado de descubrir que las películas de Harryhausen, no todas, unas cuantas se habían hecho en España y que había muchísimos españoles que habían trabajado haciendo efectos, maquetas, maquillajes con Ray Harryhausen, que yo era súper fan, bueno, todavía lo soy. Y eso fue uno de los momentos en los que dije, joder, yo de mayor quiero dedicarme a esto. Entonces, descubrir a toda esa gente ha sido un poquito, bueno, descubrirla, nosotros los conocíamos, descubrir al público ha sido uno de los motores también de este libro. Que es una lástima que tantísimos profesionales, y aquí hay unos pocos, por lo menos de los gremios que tienen que ver con efectos especiales, hayan estado haciendo un trabajo en silencio, la mayoría de ellos sin estar acreditados, no aparecen en los títulos. Ya sabéis que en las películas antiguas se ponían muy pocos personas en los títulos de crédito, y claro, los curritos menos aún, y si se ponía era el jefe de efectos, que casi siempre era inglés o americano. Y en las pelis españolas pues ponían el jefe español, 1, y luego a lo mejor en el taller había 5 o 6. Entonces, bueno, por lo menos hemos querido salvar eso, la memoria de esos trabajos, de esa gente. Hemos tenido la suerte de conocer a profesionales maravillosos haciendo este libro. Ha sido uno de los grandes premios de hacer el libro para nosotros, tener la suerte de conocer a todos esos. ¿Y cuántas entrevistas habéis realizado? Aproximadamente una media, si tenéis un poco... En persona, porque algunos los hemos hecho por internet que estaban fuera, pero la mayoría de la gente que está por aquí, por Madrid, 40 y pico. 40 y tantos, sí. Y además, en muchos casos, bueno, todos en general se han portado fantásticamente. Pero yo me quedo con aquellos
en que nos han abierto las puertas, nos han invitado ahí a sentarnos con nosotros y una vez que hemos terminado han dicho, tomad las fotos, los álbumes personales, fotos y os lo lleváis. O lo lleváis y dice, no, bueno, no, o lo lleváis cuando terminéis ya no lo devolvéis. O sea, eso poca gente lo hace. O sea, son fotos personales que no nos conocen de nada, porque los conocíamos en ese momento, habíamos hablado con ellos por teléfono para concertar la cita, hemos estado hablando 1 hora con ellos, contando el proyecto, el libro, entrevistando, y nada más salir, decir, tomad, os lleváis 2 álbumes, 3 álbumes de fotos, donde están las fotos de su vida, de personales, de trabajo, tal, y os lo lleváis y ya me las devolveréis cuando terminéis. Por supuesto, a los 2 días ya las tenían en su casa. Lo que tardábamos en llegar a casa, escanearlas y al día siguiente devolverlas. Pero ya esa confianza que nos la daban sin conocernos de nada, porque podríamos, como a lo mejor pienso, otras personas llevárselas y no volver. Pues eso ha sido una demostración de confianza que a nosotros nos ha llenado bastante. Y entre eso, pues es una de las cosas que más me ha gustado, aparte de conocerlo, claro, evidentemente. Pero una de las cosas que más me ha gustado este tipo de libro, hacer este tipo de libro. Si queréis preguntar... ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, además que me lo estoy preguntando, sí. Además que me lo estoy preguntando casi desde que habéis empezado. Vale. ¿Me oye, no? Vale. Pues yo, vamos, o sea, yo no entiendo mucho de efectos especiales, la verdad, o sea, me vais a perdonar, pero da la impresión como que se ha pasado un poco del tema de que el efecto especial era algo artesanal, hecho casi a medida, a algo industrial, es decir, algo que es uno detrás de otro y tal, pues por todo el tema de la digitalización, estas historias. Mi pregunta es, ¿realmente supone una industrialización del efecto especial? ¿O es una democratización de tal forma que ya no sea tanto el talento a la hora de hacer el efecto especial, sino como la idea y la brillantez a la hora de usar la aplicación informática? Es que yo creo que se ha industrializado un poco los efectos especiales. Antes los efectos especiales estaban más en la historia, para aportar algo a la historia que habría que enseñar y que había que mostrar y que no se podía hacer de otra forma que haciendo un efecto. Y ahora yo creo que un porcentaje muy alto de las películas son todo efecto especial. El hacerlo por hacerlo. O sea, tenemos un ordenador y podemos hacer 50.000 piruetas, explosiones y tal, y lo más difícil todavía, pues como lo podemos hacer con el ordenador y podemos hacer todo, pues venga, vamos a hacerlo y a meter. Luego la historia y el guión muchas veces se quedan vacíos. Entonces yo creo que el efecto especial bueno es el que tiene que ayudar al guión y a la historia, pero no ser la base. El efecto especial, claro, la base de la película, todo el efecto especial. Y yo creo que en la actualidad eso está ocurriendo. Es que, por ejemplo, en la última de Mad Max, George Miller decía que no habría sido capaz, que esa era la película que tenía en la cabeza, o sea, era algo que tenía en la cabeza desde que hizo las primeras películas, era algo así, y que simplemente es que no había mecanismos para hacer lo que ha podido hacer. A eso me refiero con lo de que si es una industrialización. Mi opinión personal es que en algunas películas que se están haciendo ahora, que son remake de otras películas, es lo que te comentaba, se hace por hacer, porque no sé más, pero hay otras películas que yo me pregunto, ¿para qué? Para que la explosión, que ya de la primera película se veía que era una explosión y estaba bien, por ejemplo, o el maquillaje estaba bien, era más explosión todavía. O sea, quiero decirte que a mí me da y es es lo que no me gusta tanto los efectos especiales, digamos, que abusen tanto del ordenador. Porque es que ahora mismo desde que el minuto 1 hasta el minuto 100 y pico, son todo efectos y una cascada de efectos y dice, pues vale, sí, pero a los 30 segundos, a lo mejor son de formación profesional que tengo, porque yo ya voy viendo y digo, alguien que dice que ve una explosión, digo, pues vale, una explosión, pero luego otra y luego otra, digo, ya me cansa de explosiones. Los efectos digitales tienen una cosa muy buena. Tú has hablado de la democratización. Es decir, los efectos especiales digitales hoy en día, no hace 15, sino ahora. Y no solo eso, sino la forma de rodar, los avances tecnológicos, digamos. Hace
20 años un chaval quería hacer un corto y lo tenía muchísimo más difícil que hoy en día. Hoy en día te puedes encontrar librerías de explosiones, de disparos, de no sé qué. Es decir, los efectos especiales digitales es verdad que a lo mejor no te dan una calidad como la de las películas profesionales, pero para un corto tú necesitas una explosión y claro, lógicamente dices, ¿esto cómo vamos a hacer? ¿Vamos a volar un coche por los aires? Pues digitalmente te sale baratísimo. En ese sentido, sí, ha sido muy bueno y es muy bueno para ese tipo de cosas. Para películas, lo que has dicho tú de Mad Max, por ejemplo, pues sí. Pero no creo que lo dijese tanto por los efectos digitales, sino por los avances tecnológicos. Es decir, hoy la tecnología ha avanzado muchísimo en estos últimos años a nivel de cámaras. Ya no se rueda en cine casi, o sea, casi todo es digital. Es que puedes hacer con la cámara lo que te dé la gana. Bueno, ya sabéis, los helicópteros estos y todas estas cosas. Los drones. Sí. Es que se puede hacer cualquier cosa. Eso en los 80 no se podía. Seguramente él soñó con otra película, pero en aquella época la cámara la metías en un cámara car y tenías que seguir a la gente. Y ni los especialistas ni los técnicos de efectos tenían la tecnología de hoy en día para hacer que los coches vuelen y que la cámara se meta por debajo y que luego gire y haga así. Todo eso se puede hacer sin abusar de los efectos digitales o abusando de ellos. Miller lo ha hecho sin abusar, poniendo lo que haga falta en el momento que haga falta y ya está. Mira, yo creo que en muchas películas de efectos especiales, sobre todo, se olvida la historia y el guión, porque creen que solamente con efectos especiales la película sale adelante. Yo he visto a Mad Max y de verdad que acaban un rato y ya me aburría, ¿eh? Porque es que no, porque se habían dejado la historia totalmente a un lado. Y tenían una cosa que podían haber sacado partido, y era lo de la sangre O negativo. Y no lo han hecho. Lo sacan justo al final, pero además sin que te des cuenta. Y eso no está bien. Porque si una historia no interesa, por efectos especiales no interesa la película. Creo yo. Menos a los jovencitos que les encantan los efectos especiales. Sí, eso tiene razón, Lone. Yo creo que después de la Guerra de las Galaxias y sobre todo en los 80, los americanos se dieron cuenta de que el cine con efectos especiales daba dinero y se creó el género de cine de efectos especiales. Es un género en sí, da igual que sea de terror, de naves espaciales o de dinosaurios. Y hoy en día, en los últimos años, con los efectos digitales más todavía, es verdad que la industria americana que hace películas de estas palomiteras de acción y tal, generalmente se olvidan de los guiones, escriben los guiones muy simplones, los personajes son arquetipos, estás viendo la película y casi prevés lo que va a ocurrir y es solamente pues eso, una sucesión de efectos y de escenas súper espectaculares. De vez en cuando aparecen películas buenas, bien escritas, bien interpretadas y bien de todo, pero la mayoría es verdad que hay demasiados efectos especiales. A mí me encantan los efectos, pero reconozco que no me gusta cuando se abusa en ese tipo de películas de tantos efectos y tantos efectos. A mí me cansan, a mí me aburren, ¿eh? Y me encantan, pero... Además, Domingo, como decía un técnico que conocemos, dice, los mejores efectos especiales son los que no se notan. Es decir, que en una película que ves, dices, uy, si aquí no hay efectos especiales, pero tú dices, uy, pues si aquí no se nota nada, si no... Pues ese es el mejor efecto, el que no se nota, el que no se ve, el que ya de entrada no vas viendo dónde está, simplemente pasa y ya está. Pues eso, los mejores efectos son los que no... Cuanto menos efectos, aunque sea un poco tirar una piedra al ver el tejado, cuanto menos efectos, para mí, mejor. Sí, comentáis más o menos todos que ahora mismo se están apoyando demasiado los efectos especiales digitales por democratización, porque es barato, por lo que sea. Sin embargo, en los 80, como me apuntabas también, hubo un boom de los efectos prácticos, los físicos, que dio pie también a una moda en el género de terror como el body horror o una competición a ver quién hacía el efecto especial más grotesco. A Carpenter lo tacharon de pornógrafo básicamente y le unieron a la carrera. ¿Hasta qué punto, desde vuestra experiencia personal y vuestro conocimiento, creéis que este boom de efectos especiales prácticos condicionó el tipo de historias que vimos en los 80? Hombre, yo creo que muchísimo.
De hecho, yo creo que en los 80 el cine de género fantástico y terror, los guionistas escribían intentando llegar al límite de lo que sabían que los efectos iban a poder dar. Y de hecho el mundo de los efectos especiales evolucionó según los guiones iban siendo cada vez más atrevidos. Lo que pasa es que en los 80 todavía todavía había límites. Es decir, cuando John Carpenter hace La Cosa, aunque tenga ahí un técnico buenísimo, a Rob Bottin, y se inventen y se crearon unas cosas alucinantes, había un límite. O sea, el director podía decir, oye, ¿y por qué no hacemos que la cabeza, ya que está andando, que salte y que vuele? Pues hasta ahí había un límite, y el de técnico de efectos le decía, no te pases. O sea, a eso ya no podemos. O si quieres lo intentamos, pero habría que hacerlo así, asao. Y, o sea, se restringían mucho más. Hoy con los digitales no hay. O sea, con efectos especiales un director, depende del presupuesto, puede mostrar todo lo que le dé la gana. Y luego ocurre una cosa con los efectos digitales, que en el momento que han hecho una cosa, por ejemplo, en efectos físicos, hacer un monstruo, lo que sea, en La Grieta o en Los Templarios, si quieres que salgan 8, hay que hacer los 8. Hay que modelar uno, pero hay que sacar 8 copias, hay que trabajarlas. Sin embargo, en digitales, en el momento que tienes hecho uno, no cuesta nada sacar 200.000. Por eso ocurre que cuando hacen una película con dragones, por ejemplo, se ve el cielo lleno, 200.000 dragones. Y dices, ¿es necesario tantos? Hombres lobos, 2.000 hombres lobos. ¿Hace falta tantos? Es que como ya lo han modelado en 3D, y pues es que les da igual poner 1 que 80. Claro, cuando es físico no. Si tú haces un disfraz de hombre lobo, joder, hacer 2 te cuesta una pasta y 3 más. Entonces, eso limitaba mucho en los 80 las historias, y yo creo que por eso a mí me parece que eran mejores películas, o no sé si mejores películas, pero los guiones a mí me gustan más, porque estaban más limitados y entonces tenían que preocuparse más de la tensión, el misterio, el thriller, los personajes, porque no podían poner 80 hombres lobos y tenían que hacerlo con 1 o 2. La típica pregunta del libro. ¿Cuál es el entrevistado más difícil que habéis tenido y cuál es el más entrañable? A ver, a lo mejor el entrevistado más difícil, bueno, por enfermedad era Vaquero. Sí. Estaba muy mal ya, de la cabeza, ya no... Manuel Vaquero, que empezó en los años 50, bueno, miento, 40, en los 40, empezó en los años 40 y estaba ya muy mayor. Posiblemente esa sea la entrevista más difícil porque no podíamos sacar nada, ni él, ni nosotros le entendíamos, ni él nos entendía a nosotros. No recordaba muchas cosas, sí. Y fue un poco triste. Yo creo que las mejores, las de Emilio Ruiz. Emilio Ruiz. Porque estuvimos en su casa como 4 o 5 veces. Sí. Y luego Basilio también, Basilio. Divertidas. Basilio muy Puccini, divertido. Antonio Puccini también muy divertidas. Julianín también. En general, todos, en general, esta gente, es que como no están acostumbrados a que les hagan demasiado se caso desvivían por y no se les ha reconocido ni se les ha hecho homenajes, pues de pronto les llaman para decir que vas a escribir un libro con su trabajo y no sé qué, y la verdad es que te reciben como si fuésemos, yo qué sé, algo maravilloso. Te abren las puertas, sí, venga, vente a mi taller, y te empiezan a enseñar esto, lo otro, y nos han tratado de maravilla. De maravilla, ya te digo, el único caso, que ahora sí podemos, y era por enfermedad, o sea, que no nada de que fuera antipático, que nos echaran con así, nada, ninguno. Todos, ya te digo, no tenemos palabras para agradecerlo lo suficiente por cómo se han portado y nos han tratado. Hola, en el libro os habéis ceñido lo que es al cine español, ¿verdad? ¿O habéis hablado cine con español gente... y cine extranjero rodado en España? Claro, con De técnicos españoles y técnicos extranjeros que han rodado aquí en España. Es que hay un efecto que me fascinó de la película Irreversible cuando le revientan la cabeza, vamos, el reventamiento de cabeza, y quería saber si había tenido algún técnico español, si sabíais algo de esto o... Yo no la he visto. Yo no he visto esa película.
Me parece Pues que no. un efecto que os recomiendo que lo veáis. Sí. A ver, hemos visto Tradicional. montones de películas, hemos hablado con montones, fotos que nos han dado, pero visto todo el cine español Hombre, para no. buscar todos los efectos era imposible. O sea, se nos habrá pasado, bueno, se nos ha pasado seguro 1001 efectos y sobre todo modernos, porque era ya como muy rápido todo se rodaban y enseguida ya tenían otros, o sea que y eso seguro que se nos ha pasado. Entonces, en este caso, en esa película nosotros no la hemos visto, no sé qué efecto... Claro, es que en cuanto a esto he oído a otros técnicos Habla de la francesa, ¿no? de la película. francesa, sí, de la de Gaspar Noé. Sí, que bueno, se ha pasado en festivales como Sitges, por ejemplo, se pudo ver Ya, hace pero si 5 años por lo menos si ya. los técnicos no o eran hace un poco. españoles, era una producción francesa y no está rodada aquí ni nada, pues no sé. Es que he oído de Nos hemos técnicos olvidado. incluso que cuando tenían que hacer una escena de reventar una cabeza en plan sin efectos digitales, acudían a ellos para saber cómo lo habían hecho. Es posible, es posible. Sí, no he visto la película, pero vamos, hay técnicos españoles que han trabajado en el extranjero y extranjeros que han venido aquí, entonces hemos intentado cubrir a todos los que hemos podido, los que nos ha dado tiempo y a los que hemos conocido. Pero claro, lógicamente no está ahí, no está todo el mundo ni todas las películas. Pero bueno, ya hay bastante, hemos recortado mucho, porque lógicamente con las entrevistas teníamos muchísima información. Ha sido un trabajo bastante duro el de recortar y bueno, el darle forma al libro ha sido también bastante costoso. Está aquí Pedro Rueda, que ha sido el maquetador, que se ha hecho un currazo también tremendo, ¿verdad? Solamente con las fotos que no me habéis pasado se sacarían. Sí, hay La todavía verdad es que muchas sí. fotos que no están ahí. Y bueno, como veréis, al final ha sido autoedición. Nosotros, la verdad es que cuando empezamos éramos muy optimistas y pensábamos, joder, un libro de efectos especiales se va a vender que te cagas, porque nadie ha escrito sobre eso y tal. Bueno, no que te cagas, no pensábamos nunca hacernos millonarios, No. pero realmente no. Pero pensamos que alguna editorial sí nos lo iba a coger para sacarlo. Digo, bueno, pues fenomenal, que nos lo editen, que saquen las copias, que nos paguen, aunque sea un poquito, ¿no? Como autores, pero da igual. El caso es que al final no lo hemos conseguido, nos pusimos un poco a moverlo hace a lo mejor 3 años o por ahí, en plena crisis. En el momento en el que llegó la crisis y se cortó dinero de cultura, casi todos los... porque se lo hemos presentado a Filmoteca, a la Academia, a todos estos organismos oficiales que antes, hace años, publicaban libros, todos han dicho, fenomenal, qué bonito, maravilloso. Filmoteca ha colaborado mucho con nosotros, por ejemplo, Filmoteca Española, que tienen tesoros como estos, bueno, sí, quizás no tanto de terror, pero tienen cosas maravillosas en Filmoteca. El caso es que no había forma, y de las editoriales privadas, digamos, pues se lo hemos mandado, y a ninguna le ha interesado. Nos han dicho que muy bien, que muy interesante, pero que tenían ya todos sus libros para 2 o 3 años y al final pues hemos tenido que hacerlo nosotros. Nos hemos lanzado a la aventura, hemos sacado poquitas copias y estamos vendiéndolo pues ahí como podemos. Va a haber esta semana van a estar aquí a la venta en la FNAC, hemos dejado ahí unas cuantas copias. Y bueno, pues... Y Domingo, que comentando lo que comentas, lo que dices del libro, que actualmente, afortunadamente, sí que empieza a haber un poco más de bibliografía de algunos técnicos de efectos especiales, o por lo menos de algunos cineastas en los que ha sido bastante importante el tema de los efectos especiales, como Colin Arthur, Harryhausen o Juan Piquer Simón, que hace poco pues ha visto 2 libros a la vez a la luz. Pero ¿cómo está el tema de traducir vuestro libro en una parte, en un sector quizás que todavía no se ha disfrutado mucho, es que el tema del documental? Porque sí que hay gente como el amigo Luis Esquinas que está trabajando en un documental sobre Juan Piquer. ¿Habéis pensado en algún momento la posibilidad de, o hace 10 años, haber entrevistado a la gente en vídeo para recopilarlo y haber hecho un documental? Si también un poco, entre comillas, amateur, al nivel de que no tenéis un presupuesto para hacerlo, pero con material que tendríais que tener sería increíble. La posibilidad está ahí, Luis, a ver si un día nos echamos la manta a la cabeza y hacemos un documental. La gente está, no hay que esperar mucho porque por desgracia los veteranos son muy mayores y cada año o 2, hace poco falleció José Antonio Sánchez, un maquillador extraordinario, uno de los mejores maquilladores que ha habido en España, y estuvimos en su casa, nos enseñó ahí, tiene todavía la cabeza de Schwarzenegger, de Schwarzenegger, de Conan.
Tiene también del Día de la Bestia, del monstruo del Día de la Bestia. Pero bueno, sí, hay material, hay muchísima gente y se podría hacer un documental precioso. Venga, vale. A ver si lo vendemos un poco mejor que el libro, pero bueno, bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Creéis que vuestro trabajo es poco visible y poco reconocido por el público en general y solo se aplica a los aficionados a la ciencia ficción, a la fantasía, al terror que se necesita una reivindicación o no? El de efectos, dices. Sí. Bueno, yo realmente creo que no tiene por qué ser muy conocido. Los técnicos de efectos especiales no tienen por qué ser estrellas reconocidas ni famosas. A lo mejor Ray Harryhausen, que pues, llegó a ser un mito, una leyenda, pero no es eso realmente lo que hace falta. Simplemente lo que es una pena es que a nivel incluso de la industria estén muy olvidados los técnicos, toda esta gente. Es decir, se han escrito muchísimos libros sobre directores, tú lo contabas, de directores de fotografía, de directores de arte, unos cuantos, pero luego ya de ahí para abajo, de los curritos del cine, no se acuerda nadie. ¿Que el público no se acuerde? Bueno, tampoco tiene por qué hacerlo, pero, hombre, historiadores, críticos de cine, deberían saber lo que hay, porque luego muchos de ellos ni siquiera lo saben. O sea, historiadores y críticos y entendidos y estudiosos de cine se sorprenderían y se volverían locos, la mayoría de ellos, sabiendo que 4 calles más allá vive un tío que ha trabajado en todas las pelis que sean sus favoritas y que le podían contar 1000 historias de Sergio Leone, de Henry Hathaway, de otro. Y dices, tío, tienes ahí la historia del cine español. Bueno, y luego ya no hablemos de lo que es la industria, la academia y todo eso, pues lo mismo, muchos homenajes a los de siempre, que están muy bien y que se lo merecen, pero también se lo merece mucha otra gente, ¿no? ¿Sí? A raíz de esto, sí que hay mucha gente... Gracias. Sí que hay mucha gente que infravalora los efectos especiales, pero no solo ahora, de toda la vida. En los años 20, que comentáis antes también, muchos teóricos y críticos pues decían que el cine no era arte, que era un pastiche tecnológico, frío y deshumanizado, que robaba técnicas de los music halls, de la fotografía, de todo esto. Al final, con los años, pues ya más o menos fue calando y la gente asumió un poco el tema. ¿Creéis que con los efectos especiales va a pasar un poco de lo mismo, que la gente está muy reacia de la que salen, pero que con el tiempo ya van a ser conscientes de la importancia que tienen y la calidad de muchos efectos? Y también, a raíz de esto, ¿creéis que el auge de los videojuegos, de la industria de los videojuegos, está comiéndose a la del cine poco a poco, o rápido, más bien rápido, tiene que ver con esta dedicación exclusiva del cine a los efectos especiales? Bueno, lo primero que has dicho, lo del reconocimiento, no estoy muy seguro. Yo no creo que... Porque siempre va a haber gente que le guste el cine sin efectos especiales, que no existe, por cierto. Es mentira. No existe el cine sin efectos especiales. Todas las películas tienen, aunque no haya en los créditos un técnico de efectos especiales. El cine en sí es un efecto especial ya. O sea, lo que pasa es que digamos que hay 2 corrientes dentro del cine, por decirlo muy reducido. Al principio el cine lo empezaron los hermanos Lumière con la llegada del tren, ¿no? Y luego Georges Méliès hizo todas sus fantasías. Entonces, más o menos, hay un tipo de cine que es más fantástico y el que se apega más a la realidad, que sería el de los hermanos Lumière, semidocumental, entre comillas, ¿no? Siempre va a haber gente a la que le guste un tipo de cine y a otros le guste otros, y a otros le guste todo el cine. Los radicales del cine social, tipo Lumière, les parecerá horroroso las películas de dinosaurios y de bichos voladores. Y los radicales de los bichos voladores seguramente dirán, vaya coñazo esto. Pero los aficionados al cine medianamente inteligentes que les gusten las buenas películas, pues en una buena película te da igual que salga un bicho volador o que estén 3 horas hablando los actores. Si es bueno, es bueno. Si es cine y ya está. Entonces no creo que en unos años vaya a haber más reconocimiento. A lo mejor hay más reconocimiento a los artesanos, al trabajo que hacen, que está muy olvidado, pero no al hecho de sí de que los efectos especiales sean
pues es un trabajo más, una artesanía dentro del cine, como es el montaje, la música, el sonido, que no tiene que recibir más importancia que cualquier otra, pero que es una pena que como hay detractores del cine de efectos especiales, da la sensación que los efectos especiales como que empeoran una película. Hay gente que piensa que si tiene muchos la película es mala. No, eso no. O sea, el problema no está en los efectos especiales, estará en el guionista o en el director, a lo mejor. No sé si... Creo que ya a la una, porque tenemos un acto a continuación, la presentación del libro Clipperton, que no sé si está ya el autor entre nosotros. No lo decía por ir adelantando ya, ¿no? Pues... creo que habéis hecho casi todos fotos, pero si queréis acercaros y haceros una foto con algo, hemos traído las cosas, se pueden tocar y podéis haceros fotos con una espada, con una mano, con lo que queráis, ¿vale? Pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, continuamos con las actividades paralelas de la nueva edición de Nocturna, que como sabéis, aunque ya hemos tenido el fin de semana una serie de programación dentro del pre-Nocturna, hoy es cuando comienza ya la tanda fuerte en las proyecciones esta tarde en los cines Palafox. Este año hemos decidido darle más importancia al tema de los efectos especiales, sobre todo en la parte de los actos que vamos a realizar durante toda la semana aquí en la FNAC Callao. Tuvimos el pasado sábado una excelente prueba en vivo, yo diría un masterclass total que realizaron los amigos de Bean Studio FX, que realmente fueron un aperitivo increíble para lo que nos va a ofrecer tanto la mesa redonda de hoy, que yo estoy realmente increíblemente contento de tener a mis compañeros Domingo y Antonio aquí a mi lado, como la que vamos a celebrar también pasado mañana, el miércoles, creo, si no recuerdo mal, tengo ahí el folleto, creo que también es a las 12 de la mañana, también de dos grandes monstruos, esos sí que son monstruos, vosotros también, pero creo que también estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Que son dos grandes monstruos de los efectos especiales, que son Arturo Balseiro, entre otros, pues por ejemplo, Goya por Eva, y no sé cuántos premios más. Ha trabajado desde El laberinto del fauno, Espinazo del diablo y otras muchas películas. Actualmente ha rodado hace unos años Lobo de Arga, por ejemplo. Y también tendremos junto Al principio todo eso nos emocionaba mucho, qué suerte estar trabajando con esta gente. Al principio no pensábamos escribir un libro, ni mucho menos. Lo que pasa es que fue un poco por acumulación de todas esas cosas, y sobre todo por Juan Piquer, como ha dicho Antonio. Hubo una época en la que visitábamos mucho a Juan Piquer en su oficina en calle Pradillo y teníamos una buena amistad con él. Y Juan Piquer era muy de charla, era un gran conversador, le gustaba mucho hablar de sus películas y de anécdotas que le habían contado otra gente, de Emilio Ruiz, de Prosper, de no sé quién, de no sé cuántos. Y sobre todo que tenía en su oficina muchísima documentación, fotos de rodajes, de cómo hizo sus películas, dibujos, ilustraciones, y él nos lo enseñaba, nos lo dejaba. De hecho, le hicimos una página web, a Antonio y yo, un poquillo simplona, un poco feucha, porque no teníamos ni idea de cómo hacer páginas web, pero había tanto material que dijimos, esto hay que enseñarlo. Y aunque fuese con el formato más simplón del mundo, hicimos una página web mostrando, escaneando, y fue ahí cuando empezamos a pensar, joder, si es que habría que hacer un libro con todo esto, se podría hacer un libro. Y yo una vez le comenté a Juan Piquer hacer un libro sobre él, pero él se negaba a todas esas cosas, decía, déjate, no, ni se os ocurra, que no. Y luego, pues hablando, dijimos, pues de efectos especiales, pues ya que conocemos a fulanito, menganito, trabajamos con Emilio Ruiz, como ha dicho Antonio, tuvimos la suerte de estar con él, que era otro abuelo batallitas, el maquetista Emilio Ruiz. Bueno, que se empezó en los... Historias de sus rodajes, historias de otros técnicos, y ahí empezó un poco el comienzo. O sea, recopilábamos esas historias y al principio, bueno, simplemente las oíamos y con el tiempo decidimos plasmarlas en papel, para que no se olvidasen, porque veíamos que esas historias se iban a perder. Y ahí surgió un poco el comienzo. O sea,
con más tiempo, a principio sin idea de hacer un libro. Luego ya sí vino la idea de hacer un libro. Dice, este libro, estas historias que nos han contado y que nosotros los tenemos en folios, hay que hacer un libro, hay que hacer algo. Y bueno, aquí tenéis el libro, 488 páginas, yo creo que de historia del cine, historia de los efectos especiales. Sí, más o menos fue así el comienzo. La suerte que tuvimos es de poder trabajar con algunos veteranos de efectos especiales, bueno, no solo de efectos, de todos, a principios de los 90. Pues la gente mayor en general suele ser bastante batallitas de contar sus historias, pues en los años 50, en los años 60. La gente de cine es igual, los abueletes, y tuvimos la suerte de coincidir en rodajes con gente de esta. Y claro, pues era fascinante las cosas que contaban. Pues, sí, cuando estábamos en el CID, yo con Sergio León en Almería, no sé qué, contaban historias de esas, de efectos, decorados, maquetas que habían hecho. Y bueno, pues nosotros, que éramos más jovencitos, al principio... Meterse en la vida de mucha gente, muchas familias, muchos artesanos, muchos atletistas, carpinteros, gente que ha trabajado en todos aquellos aspectos, todos aquellos gremios artísticos que normalmente quedan un poco ocultos cuando hablamos de las películas y nombramos pues, a los actores, a los directores, incluso a veces se habla de quién es el director de fotografía o la banda sonora y nos olvidamos de grandes maestros del cine, porque son grandes maestros del cine, pero en el fondo unos humildes artesanos que Antonio y Domingo han estado durante 10 años estudiando, pero yo creo que persiguiendo, amando, y ahora han reflejado en un libro que lo que sí que hay que decir, y no solo comentarlo en el tema que cuando presento el libro decir comprarlo, hay que comprarlo, otros también por supuesto, pero se lo han editado ellos. Creo que es fundamental que nos cuenten por qué se han atrevido con este tocho de 500 páginas. Y vamos a empezar, porque yo me callo, que sabéis los que me conocen, que me pongo a hablar y me tiro aquí la hora hablando. Vamos al grano. Lo principal, contarnos cómo surgió el proyecto. Bueno, este libro, desde luego, hay dos técnicos, dos personajes que son fundamentales, y es Juan Piquer y Emilio Ruiz. Sin ellos no hubiera sido, creo, posible el que nos hubiéramos atrevido a hacer este libro. Ellos fueron los primeros que en las charlas que teníamos cierta amistad, trabajamos con ellos en algunas ocasiones, y ellos nos fueron contando historias. Arturo, los representantes de Artefacto, que tendremos a Juan Ardura y a Tomás Gómez. Esperemos que vengan los dos, igual solo puede venir uno de los dos, depende, porque están realmente bastante ajetreados con unas historias que les han surgido en los últimos meses que les quita todo el tiempo, pero me han confirmado que uno de ellos por lo menos sí que va a estar pasado mañana en la mesa redonda para hablar también sobre todo lo que es el tema de efectos especiales. Un tema que hoy nos viene genial, que estos chicos que tienen 20 años, que son jovencitos, han dicho, vamos a hacer un fanzine. Y han hecho un fanzine de, 10 páginas, ¿no? La verdad es que cuando supe lo que iban a hacer, bueno, lo que habían hecho ya, porque ya lo tenían hecho cuando me lo comentaron, y estos meses o estas semanas que he estado leyéndolo, he estado increíblemente satisfecho de lo que he podido ver en este libro. Bueno, vamos a lo que nos toca realmente, lo que interesa hoy. Tenemos a mi izquierda a Domingo Lizcano y a mi tocayo Antonio Gacinuño, que se han atrevido con un tema que creo que era bastante todavía inédito en la bibliografía española referente al séptimo arte. En concreto, los efectos especiales. El libro lo podéis ver, Los alquimistas del séptimo arte. 10 años han estado con él. Creo que nos van a contar muchas anécdotas de estos 10 años, de cómo surgió, por qué surgió, qué es lo que ha quedado fuera, qué es lo que ha quedado dentro. Dentro ha quedado mucho, porque podéis ver que son 500 páginas prácticamente, en la que realmente es meterse en el mundo del libro, es meterse no solo en el mundo de los efectos especiales, sino